Hola a todas y a todos, bienvenidos a Se Prendió número 6. Esta vez estamos de la mano de una gran compañera. Ella es senadora del Estado Plurinacional de Bolivia. Y bueno, para mí obviamente es un honor compartir con esta gran compañera, Adriana Salvatierra. Ella es una chica muy chama, o sea, ya tiene apenas 30 años. Y bueno, el día de hoy, como ustedes saben, a través de las votaciones, muchísimas gracias por la receptividad, por todos los mensajes que hemos recibido desde todos lados del mundo, desde Brasil, desde España, desde Portugal, en medio de una situación tan compleja como lo es la pandemia del coronavirus. Tenemos hoy un nombre para este podcast número 6, el cual se llama Entre el coronavirus y el golpe de Estado en Bolivia, que le prepara el destino en este año 2020 a este país. Y por supuesto, para hablar de esto es importantísimo poner en contexto a todas las personas que nos están viendo, que como bien saben, en octubre de 2019, en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sufrió un golpe de Estado de carácter cívico, de carácter policial y también de carácter civil. En este golpe de Estado, bueno, desapareció el Estado de Derecho en este país. Esto es fundamental resaltarlo y recordarlo siempre, porque el Estado de Derecho quedó extinguido desde este momento, donde empezó la persecución política a algunos sectores de la sociedad, donde a su vez el tema del racismo volvió a aflorar de forma muy perversa en esta sociedad. Y no podemos hablar del coronavirus hoy en día sin mencionar este punto de partida, porque obviamente deja a este país en una posición no muy positiva para afrontar lo que viene a ser una pandemia que, como ya lo hemos comentado en capítulos anteriores, viene a superar las expectativas, vamos a llamarlas así, que se tenían al inicio, y viene a superar las grandes crisis económicas que ha sufrido el mundo en su historia. O sea, se habla hoy en día de que esta crisis va a superar las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, también de la crisis del 2008 de Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, tenemos a esta politóloga, senadora del Estado Plurinacional de Bolivia, que obviamente nos va a aclarar muchísimo sobre esto. Y bueno, Adri, quisiera preguntarte un poco, que me comentes un poco, después del golpe, ¿cómo afronta este país la pandemia? Gracias, Jennifer, por el espacio, y muchas gracias por permitirnos la oportunidad de hablar un poquito de qué está pasando acá. A ver, yo creo que en general la crisis, que es una crisis multidimensional, porque no solamente hablamos de una crisis sanitaria, sino también una crisis económica, por supuesto también deviene una crisis financiera y posteriormente puede derivar también en una crisis alimentaria, por las múltiples implicancias que tiene en cómo se van cortando las cadenas de suministros, cómo se va cortando la cadena de productividad, cómo se va desacelerando el consumo también, y eso tiene un impacto directo en la economía, tiene un impacto directo también en todos los ciclos productivos. Particularmente yo creo que lo que nos deja como grandes conclusiones en términos muy generales la crisis provocada por el coronavirus, por esta pandemia, son dos conclusiones en marcos muy generales. La primera de ellas es que, por supuesto, puso en discusión cuál es el rol del Estado para afrontar crisis una crisis de esta envergadura. Estados que necesariamente deben ser fuertes, deben ser sólidos, deben poder hacerse cargo del ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la salud, de elementos que para nosotros también son considerados derechos humanos como los servicios básicos, y para eso se requiere un Estado fuerte. También, por supuesto, vemos nuevamente que cuando se habla del impacto económico de la crisis generada por el coronavirus, escuchamos a una Angela Merkel decir que el Estado alemán va a hacerse cargo de la reactivación económica y va a participar también en colaborar con algunas empresas que puedan haber tenido una importante afectación para garantizar las fuentes de empleo. Entonces, el primer punto es eso, pone nuevamente en cuestión de que la salud y la economía no están solamente derivados a el libre mercado, sino que requieren necesariamente una participación de un Estado fuerte. Y el segundo elemento, que también es un rasgo muy general, es que la crisis ha contribuido fundamentalmente a desnudar, pero también a profundizar las características que tenían determinados gobiernos. Gobiernos que tienen un corte de carácter progresista, que construyen un escudo social para que la gente enfrente mejores condiciones
las cuarentenas, gobiernos que construyen mecanismos que garantizan el acceso a la salud de forma gratuita para atender a los pacientes contagiados con coronavirus, y en contraparte también estados de un corte autoritario, como es el caso del Estado boliviano, que han profundizado las vulneraciones a los derechos humanos, que han tenido comportamientos muy poco responsables en torno a la administración de la crisis y que han tenido un enfoque de abordar la crisis fortaleciendo fundamentalmente una lógica de participación. Entonces, esa es la segunda conclusión a rasgos generales también, que la crisis ha profundizado y desnudado las características que ya existían en determinados gobiernos. Ahí estabas comentando el tema de que una cosa es cómo lo ha asumido las fuerzas progresistas de cualquier espacio de la geografía mundial en estos momentos y cómo está asumiendo la pandemia aquellos gobiernos de carácter más autoritarios, aquellos gobiernos con caracteres no necesariamente o características no necesariamente democráticas, y ahí sigue generando muchas dudas porque te comentaba previo a este episodio que hay mucha desinformación sobre todo lo que está sucediendo en Bolivia en la actualidad, ya que obviamente una pandemia mundial está arropando de una forma u otra a toda esta desaparición del Estado de Derecho que te comentaba que viene sucediendo desde el mes de octubre. Es decir, que esto viene a ser de una forma u otra una especie de cortina de humo para abordar, para visibilizar a nivel mundial lo que está realmente sucediendo en Bolivia. Y por eso es necesario que nos aclares, que nos comentes desde el MAS, desde el movimiento del socialismo, cómo están abordando, cuáles son las propuestas, ya que, bueno, en mayo habían elecciones, hay elecciones, también coméntanos un poco sobre esto. Hay, por eso lo dejé en duda. Quiero que nos comentes un poco sobre cuáles son las propuestas del movimiento al socialismo para afrontar la pandemia del coronavirus en la actualidad. O sea, es un poco lo que decís, ¿no? El 10 de noviembre se materializa el golpe de Estado en Bolivia con la solicitud de las Fuerzas Armadas que piden la renuncia del presidente Morales. Después de un proceso de acumulación de prácticas violentas, de estigmatización de los movimientos sociales, de criminalización de los movimientos sociales, y que pasó por un periodo que durante aproximadamente casi un mes mantuvo la vigencia de un decreto que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas y policiales por las acciones que pudieran perpetrar. A partir de eso se produjeron dos grandes masacres, una en el departamento de Cochabamba, en el municipio de Sacaba, y otra en una localidad del Alto, en el departamento de La Paz, en Sencata. Aproximadamente han muerto más de 37 personas en lo que significó esta materialización del golpe de Estado. Entonces, eso dejó un marco distinto al que tienen muchos estados o muchos otros gobiernos para enfrentar esta crisis sanitaria. Nosotros, el principal problema que tenemos es que el día después de la cuarentena o cuando empieza a hablarse de la reactivación de medidas económicas, necesariamente se requiere un gobierno legal, por supuesto, y legítimo que pueda tomar determinaciones como los compromisos que se puedan asumir para medidas estructurales en materia económica que permitan tener el impulso para salir de la crisis. Nosotros teníamos marcado una fecha para las elecciones que era el 3 de mayo, se ha levantado este calendario electoral y hemos dicho, bueno, primero la vida, se soluciona esta crisis sanitaria, se soluciona, o por lo menos se equilibra un poco la situación sanitaria y recién vamos a empezar a hablar de un proceso electoral. Esa también ha sido la decisión del movimiento al socialismo. Primero para nosotros está la vida, y eso ha volcado, por lo menos en el escenario político, a que todos los actores políticos, todas las fuerzas políticas y por ende todos los candidatos que ya se estaban por presentar a las elecciones del 3 de mayo cambien sus programas de gobierno. Por supuesto que nosotros ya venimos enfrentando determinados indicadores económicos que
dan cuenta de que existe una desaceleración de la economía, no desde el coronavirus, sino desde noviembre, cuando se gesta el golpe de Estado. Por ejemplo, uno de los indicadores más importantes es que la recaudación por IVA, básicamente lo que es el impuesto al consumo, ha reducido, exactamente, el IVA, el impuesto al valor agregado, que te da el indicador del consumo, ha reducido un 20% entre enero y febrero de 2019 comparado con enero y febrero de 2020. Eso te da cuenta de que la gente está empezando a ahorrar su salario, está empezando a ver qué prioriza en el consumo, está empezando a dejar de consumir. El segundo elemento es que nosotros tenemos una economía muy dependiente de la exportación de commodities y aproximadamente un 30% de nuestro presupuesto básicamente es lo que nosotros generamos por renta petrolera. Y calculamos para el presupuesto general de este año que la renta petrolera iba a estar alrededor en un aproximado de más de $51, 51.25. Hemos llegado a $20 el precio del barril de petróleo y eso va a impactar directamente en nuestra aproximación que nosotros teníamos de la venta del gas. Entonces vivimos una situación económica. ¿Qué es lo que se ha planteado desde el MAS? Seguir la lógica que han tenido bastantes gobiernos de un corte progresista, que es construir un escudo social para que la gente fundamentalmente tenga mejores condiciones para enfrentar la crisis del coronavirus. Si tú le dices a una persona que tiene que quedarse en su casa, lo primero que tenés que cuidar es que tenga casa, que no la estén botando del alquiler, más todavía si es trabajadora a cuenta propia, que si vive en una casa probablemente vive en condiciones de hacinamiento y eso también tiene que resolverlo el Estado, porque no se puede hablar de una solución o no se puede hablar de mantener la cuarentena y ampliar la cuarentena si no le garantizas lo primero que necesita una familia, que es el techo. El segundo elemento que hemos priorizado también es que este escudo social tiene un componente de servicios básicos. Nuestra Constitución Política del Estado plantea que los servicios básicos son considerados derechos humanos y es obligación del Estado garantizar la provisión de los mismos. Y hemos emitido una ley que permite que todos los ciudadanos puedan tener la certeza de que mientras dura la cuarentena no se cortará ningún servicio, no se limitará la provisión de los servicios básicos como agua, luz, conexión telefónica, conexión a internet, etc. Y ahora estamos trabajando 2 proyectos de ley que fundamentalmente buscan garantizar la estabilidad laboral, porque hubo una desaceleración del consumo, hubo un quiebre en el aparato productivo y necesitamos garantizar que los trabajadores terminen la cuarentena y sigan teniendo trabajo. Y algunas otras medidas porque tenemos un conflicto y una característica, que es que aproximadamente el 62% de la fuerza laboral trabaja en base a la cuenta propia. Entonces, eso por lo menos en materia económica. Nos sumamos a las campañas internacionales que solicitan el no pago de la deuda, porque es una carga importante que nos impide mantener proyecciones económicas saludables. Y hemos planteado también que se cree un fondo solidario a partir de la generación de un impuesto a las grandes fortunas, pero también a los servidores públicos que perciban un salario mayor a 15.000 bolivianos. Esto último que acabas de comentar es, creo que un debate, considero yo que es un debate a nivel mundial. Fíjate que acá en Argentina se ha estado debatiendo bastante el impuesto para las 50 familias que literalmente conglomeran parte del Producto Interno Bruto del país. Y como en este país se está debatiendo en Europa, que bueno, que sabemos que fue los países donde en principio llegó de forma más fuerte y ha tenido peores resultados. Encontramos dentro de los 10 primeras listas a nivel mundial los mayores afectados en términos de muertes, en términos de infecciones a Europa. Y acabas de mencionar 2 o 3 cosas fundamentales que se están debatiendo de forma simultánea. Creo que lo aclaraste también muy bien, que no es un problema solamente nacional, esto es un problema multidisciplinario y también transversal en términos mundial. Hay por parte del progresismo, Adriana, hay por parte de los gobiernos más populares algunas propuestas en concreto, algunas condiciones mínimas que ya has venido desarrollando, pero que consideres tú puedas agregarle más
para que a nivel mundial exista un programa con condiciones mínimas para que salgamos de la mejor forma parada de esta crisis, para que haya una luz tal vez al final del túnel posterior a la época del coronavirus. No sé si tienes algunas más que agregar, más allá del condenamiento, por ejemplo, de la deuda, más allá de que el Estado obviamente tenga que asumir la renta de los alquileres para las personas que, muy bien lo mencionaste, que por ejemplo pertenecen a la economía popular, que en el caso de Bolivia, la economía informal, perdón, que en el caso de Bolivia es un número muy importante, creo que es el país de América Latina que tiene mayor porcentaje de economía informal. ¿Qué otras medidas, qué otras condiciones mínimas necesitamos desde el progresismo a nivel mundial para salir lo mejor parado, para hablar tal vez de una mejor redistribución de los ingresos y que no haya tanta afectación en términos humanos, que es primero lo aclaraste muy bien, en términos humanos y en términos sociales, en términos económicos y hasta políticos, porque como es una crisis transversal, todo tiene que ver con todo en este sentido. No sé si tienes algo más que quieras sumar a este debate. Mira, yo partiría por, en términos sociales, de garantizar para la población condiciones para enfrentar esta pandemia. Lo primero sería esto que hablábamos, ¿no? El rol del Estado como un garante de la materialización efectiva de derechos como la salud, derechos como los servicios básicos, derechos como la vivienda y la protección de los derechos laborales. Fundamentalmente esos. El segundo elemento es que el Estado además necesariamente tendrá una mayor participación en la reactivación económica, no solamente con las grandes empresas, fundamentalmente también con los pequeños sectores productivos. Nosotros, por ejemplo, promulgamos hace poco una ley que difiere el pago de intereses y capitales de las deudas para aquellos que han tenido un crédito, por ejemplo, de vivienda o para adquirir un vehículo propio, o también fundamentalmente para créditos productivos. Creemos además, y lo planteaba el presidente Evo, que es inminente por los quiebres que han ocurrido en las conexiones de la provisión de alimentos, una crisis alimentaria. Y si es inminente una crisis alimentaria, es necesario reactivar, porque acá lo que pasó en Bolivia fue que este mes tenía que ya empezar la siembra de invierno y se ha cortado el ciclo productivo, porque evidentemente vos necesitas insumos, necesitas gasolina, necesitas un sinfín de elementos que hacen que un productor pueda garantizar la siembra de ese año. Y tuvimos un problema con los productores de soya, los pequeños productores de soya en parte de la Chiquitanía, en Santa Cruz y el Norte Integrado, que encima les llovió y perdieron la producción. O sea, ellos no tienen, en este momento, perdieron la producción, no tienen el capital y por tanto además tienen todas las complicaciones propias de la cuarentena para no poder iniciar la siembra de invierno. Entonces vamos a requerir, por ejemplo, ahí también créditos con 0% de tasa de interés para reactivar nuevamente el ciclo productivo que garantice la seguridad alimentaria. Y finalmente, en materia internacional, yo insisto, es una crisis multidimensional y requiere el multilateralismo. Lo que pasó es que todos los estados finalmente nos terminamos dando la espalda. O sea, todos cerramos las fronteras y empezó también la pelea por los insumos. Y empezó también la falta de articulación internacional para una política que establezca un solo protocolo internacional para la atención de la crisis. Entonces, Paraguay, Argentina o Bolivia tienen diferentes formas de abordar. Aquí tenemos un problema concreto. Aquí en Bolivia hoy día denunciaba una periodista, Amalia Pando, que se habría emitido una resolución del Ministerio de Salud que dice: para realizar un test de coronavirus, porque tenemos pocos y no queremos que escaseen, se tienen que tomar 4 elementos. Que el paciente tenga 37.5 de fiebre, que tenga complicaciones respiratorias, que enfrente pérdida del olfato o del gusto y además que hubiera tenido contacto con un paciente contagiado. ¿Qué es lo que te dice? Básicamente, solo una persona que tenga sintomatología va a acceder a una prueba. Y el principal conflicto es que están dando vueltas toda la gente que no tiene sintomatología. Entonces, eso te muestra que no hay un protocolo homogéneo entre los estados para abordar la crisis. Y lo que creo en materia internacional es, obviamente, muchos países nos hemos sumado al no pago de la deuda como principal elemento para la reactivación económica, que establezcamos una política articulada con protocolos que sean universales para todos los estados,
pero que también entendamos que debe producirse un abordaje multilateral, igualitario entre los estados y solidario, porque por lo menos a los bolivianos nos pasa que miramos que Estados Unidos le quita los insumos a Alemania, que le quita los insumos a Francia, que quita la provisión de respiradores para otros estados que son considerados potencia, y mirás la pelea de gigantes y decís, ¿a nosotros qué nos queda? Cualquiera. Ese es el principal temor que tenemos. Es como chiquitico. Entonces, ¿sí? Fíjate, Adri, ahí es importante, ya para ir cerrando, porque nosotras nos podemos picar y extender a hablar aquí 50 horas, es importante, más allá del programa, que necesitamos por parte de los estados, por parte de los gobiernos, de los esfuerzos internacionales en estos momentos. Considero también, y esta es una de las razones por el cual existe este podcast, y es que le hablemos en términos más claros a las juventudes, porque ha existido un debate histórico, ¿no? Y creo que es la oportunidad perfecta. Nosotros a veces bromeamos con unos compañeros de lucha que este virus tiene carácter de izquierda o de marxismo, porque está replanteando debates o replanteando cosas que tal vez habían quedado en la historia, y tú dices, wow, esta es la oportunidad. Y bueno, la cantidad de memes e información que llega diariamente, donde uno puede tener momentos de esparcimiento en el día en medio de la convulsión del coronavirus, te hace replantear y te permite ir atrás un poco a los planteos fundamentales que nos tenemos que hacer, por ejemplo, como generaciones, las juventudes latinoamericanas, sabiendo que nuestro continente, como también no ha sido el continente europeo y por qué no el continente asiático, va a ser, y los pronósticos así lo ven, uno de los más golpeados de esta crisis por muchos factores y muchas dimensiones, como sabemos, y los que comprendemos la historia desde este punto. Nosotros contamos con cantidades de recursos naturales infinitas. Sin embargo, bueno, la historia, el comportamiento de los gobiernos, el comportamiento de la historia latinoamericana no ha permitido que tengamos economías estables, que tengamos redistribuciones de las rentas de cada uno de los países que nos permitan tener estados de bienestar. Algunos países han avanzado más que otros. En los últimos 20 años pudimos ver, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, también lo vivió Venezuela, lo vivió Argentina con sus idas y venidas. Vemos el ejemplo de Brasil, o sea, comprendemos ya un 2020 convulsionado. Sin embargo, considero necesario, que ha sido hasta una de las razones que nos unió a muchos de nosotros hace bastante años, cuando se dio el surgimiento de todos estos gobiernos populares en América Latina, replantearnos muchas cosas, y entre eso, cuáles son los retos que tenemos como juventudes latinoamericanas después de un mundo que sabemos que no va a ser el mismo. Lo acabamos de analizar en estos 23 minutos que llevamos el programa. ¿Cuáles son los retos que tenemos como juventudes en América Latina posterior a un mundo que no va a ser igual? Que es difícil analizarlo, pero si has avisorado algo, si dentro de la generación joven del MAS, de Columna Sur, de los movimientos sociales que hay en Bolivia se están dando, cuáles son los debates que se están dando, cuáles son los planteos, cuáles son esas necesidades y retos que tenemos como generación para el futuro, porque sin duda alguna eres, y no está de más reconocerlo y replantearlo, una de las líderes de nuestra región, ¿sí? Con la cual vamos a construir un mundo post-coronavirus en un futuro. Miren, ahorita dos cosas se me vienen a la mente de forma muy rápida. En mi caso, siempre recordando lo que nosotros construimos en estos 14 años de gobierno junto al presidente Evo, pero que también es una acumulación de lo que veníamos luchando mucho antes, o sea, porque el proceso boliviano no empezó el 2005, aquel 18 de diciembre cuando ganamos las elecciones. El proceso boliviano empezó con las grandes marchas indígenas que te pedían una asamblea constituyente para cambiarte el modelo de Estado y exigir el reconocimiento. Venía también una acumulación de fuerzas donde existió en el año 2000 la guerra del agua, que te replanteaba que el agua es un derecho y que no puede ser sometida a la privatización, o el ejercicio de la soberanía sobre tus recursos naturales y sobre tus empresas del Estado en la guerra del gas del 2003. Entonces, esa gran acumulación que por lo menos nosotros
la vivimos en un proceso muy importante que hemos construido en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en Brasil, en Uruguay, que es precisamente que implican precisamente el haber conquistado derechos. Y esos derechos que hemos conquistado, estamos en este momento en necesidad de defenderlos. O sea, la pandemia puso en evidencia esto que decíamos en un principio. El único que puede garantizar el ejercicio del derecho a la salud es un Estado que tenga esta lógica, ¿no? Para nosotros nuestra Constitución dejó eso. Y ese derecho conquistado creo que hay que defenderlo. Y aprovechar el impulso que nos va generando las discusiones alrededor de la crisis sanitaria del coronavirus para terminar de cerrar esta disputa, porque creo que se abre un margen o un horizonte de discusión sobre la participación del Estado y el ejercicio de los derechos que considero deben continuar siendo defendidos por nuestra generación. Nuestra generación que tuvo la alegría de vivir procesos que nos ofrecieron ciertas garantías. O sea, que la salud no puede ser considerada una mercancía, no puede ser considerado un servicio por el que se compra o se vende, o por el que se paga, y el que no tiene para pagarlo directamente se muere. Y el segundo elemento es que nuevamente nos pone en evidencia, muy rápido, que es necesaria una articulación internacional, que no podemos volver a darnos la espalda entre los estados para atender este tipo de crisis, que lo que sucedió, por ejemplo, en Ecuador, con muertos en las calles por una sobresaturación del sistema sanitario, no solamente le debe doler a los ecuatorianos, sino que nos debe doler a América Latina, porque como América Latina y como latinoamericanos somos golpeados, como humanidad somos golpeados cuando se ponen en evidencia estos niveles de desigualdad tan profundos que está generando en este momento, y tanto la desigualdad tan profunda que ha generado en este momento la cantidad de muertes que existen. Eso fundamentalmente, y la necesidad de la solidaridad puesta en evidencia en las ollas populares que están en toda América Latina funcionando. En Bolivia, en Argentina, en Colombia hemos visto, en Perú, ejercicios de solidaridad enormes que despiertan y devuelven la fe en esta generación. Sí es, Adriana. Consideramos que la humanidad se va a sobreponer a todo esto y va a vencer y todos los retos que les trae esta pandemia mundial llamada coronavirus. Y sin duda alguna, sigamos creciendo, sigamos formándonos, sigamos tejiendo esfuerzos como estos para poder garantizarle a la humanidad en general planteos y programas que permitan salir de esta crisis y que permitan seguir manteniendo la esperanza en nuestra generación y sobre todo en las generaciones que vienen más atrás. Adriana, muchísimas gracias por compartir este espacio. Las juventudes latinoamericanas estamos muy agradecidas contigo, con tu rol de joven, de mujer, de militante y de luchadora inalcanzable por la esperanza de un mundo mejor. Un abrazo, muchas gracias y mucha fuerza. Cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece.